Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, al gobernador de Cundinamarca, a los colegas, a los ciudadanos de Soacha también mis saludos. Felicitarlo por el debate, doctor Milton. Pienso que hizo usted una intervención que dijo una cantidad inmensa de verdades que el país desconoce, y me gustó el tono en el sentido en que estos problemas hay que resolverlos. O sea, esto no puede seguir siendo un cuento y un cuento y un cuento y los problemas no se resuelven. Al final voy a hacer una propuesta que ojalá la impulsemos entre todos los miembros de la comisión quinta, que es muy cercana a lo que usted ya ha planteado. Yo estuve el sábado pasado en Soacha, invitado por el Comité Cívico Todos por Soacha, que es un comité cívico ciudadano que ha venido promoviendo que se hable del tema y que se debata. Ya hicieron estos días una movilización. Pero además quiero contarles que yo fui concejal de Soacha. Yo fui concejal de Soacha en 1974 y 1975, fue la primera vez que me eligieron algo. Cuando la Unión Nacional de Oposición, yo era suplente de Luis Alberto Jiménez, un líder conservador que estuvo con nosotros en la UNO. Pero en esos días el Consejo de Soacha permitía, claro, no podía votar sino el principal, pero los suplentes también podíamos opinar. Entonces yo duré ahí meses debatiendo y participando en muchas cosas en ese municipio, y además en todos los municipios de la región. Yo conozco más o menos bien esa población. Tuve ahí una oficina, mi primera oficina de arquitectos la tuve ahí en Soacha, para hacerles planos a los obreros que en esos días ya estaban construyendo la ciudad, de los obreros de toda esa zona industrial del Muña y todo esto. Sí, en la UNO, en la Unión Nacional de Oposición, Luis Alberto había sido conservador, pero había corregido y ya estaba en la UNO. Senadora Nora. Aquí le toca a uno pues cuidarse para todos los lados. Sí, entonces... Pero bueno, ese es un buen mensaje, porque aquí lo que vamos a necesitar es unidad, senadora Nora, para resolver este problema. Pero este cuento se los he hecho es porque ya en ese momento los problemas de Soacha eran complicados. Ya en ese momento. O sea, los problemas de acueducto, de pavimentación de vías, de educación, de salud. Recuerdo que hicimos muchas movilizaciones en ese sentido. Y sobre todo, quiero insistir en esto, señor ministro, ya había que ser ciego o bobo para no darse cuenta que los problemas de Soacha se iban a multiplicar por miles, porque ya había una migración muy grande a la zona. Una zona de tierras, la parte de arriba, de tierras muy áridas, relativamente baratas, de urbanización pirata, de trabajadores con algunos ingresos mínimos, pero que les alcanzaban para trabajar en autoconstrucción. O sea que ya era fácil saber que los problemas que ya existían de servicios públicos, de infraestructura, etcétera, se iban a multiplicar por no sé cuántos. Bueno, ¿qué es lo que hoy no puede decir? Que lo que preveíamos en 1975 está ahí convertido en un verdadero monstruo, porque la situación de Soacha es realmente extremadamente complicada. Son 40 años de no hacer lo que se debía hacer. No solo este gobierno, todos los anteriores, nadie ha hecho en Soacha lo que se ha debido hacer. Como eso ha sido una zona en general de pobres, el descuido ha sido inmenso. Y hoy hay un problema social y económico y de todos los tipos inmenso, que ya en buena medida resumió el senador Milton García. Yo voy a repetir algunas cosas. Yo fui profesor muchos años y siempre los profesores decimos que en pedagogía nada mejor que repetir, porque mucha gente en Colombia no sabe lo que pasa en Soacha, ¿sí? Porque normalmente de Soacha solo se habla cuando a la gente se le salta la piedra y se sale a la vía, y ahí sí se vuelve noticia, pero el resto del tiempo nadie habla de Soacha. Entonces voy a repetir algunas cifras que algunas ya dio el senador, ya se dieron aquí, pero voy a decir unas nuevas, pero voy a repetir algunas para mostrar qué cosa, que Soacha es un municipio especial, pero por sus problemas. O sea, está bastante por debajo del promedio de la sabana de Bogotá y bastante por debajo del promedio nacional. Todo esto para concluir una cosa que anticipo desde ya: Soacha sola no puede salir adelante, ni que pusieran de alcalde a Superman, no es posible, no tiene solución. O sea, o todos hacemos un esfuerzo inmenso para nivelar a Soacha con el resto de la sabana y del país, cosa que no quiere decir que quede como una maravilla, porque en Zipaquirá y en todas partes hay mil líos, pero por lo menos que salga de esa especie de infierno al que fue llevada no por los soachunos, no por la irresponsabilidad de los ciudadanos de Soacha, sino por la irresponsabilidad de los gobiernos nacionales que han tirado sobre ese municipio
todos los problemas que se puedan pasar. Alguien me decía el sábado en esa población que esto es como el patio trasero donde se tiran todos los líos y tiren cosas, y los alcaldes y los concejales verán cómo hacen en la ciudad, verán cómo hace el ministro, pero el gobierno nacional no cumple con los deberes, ni Bogotá cumple con los deberes de los problemas que tira sobre eso. Ese es un poco el enfoque del asunto. Entonces voy a dar unas cuantas cifras para mostrar cosas que son escandalosas. Por ejemplo, la pobreza monetaria. En Bogotá es del orden del 16%, en Soacha es del orden del 35%, o sea, el doble, 100% más. Bueno, digamos una cosa, se lo debió haber visto el senador Rodríguez cuando miró esto también. Un lío con Soacha, bueno, en parte con todo Colombia, es que las cifras son un enredo porque hay cifras de todos los tipos. Yo voy a dar unas que fueron las que he encontrado en mi oficina, pero todas son un debate. Es más, ni siquiera se sabe cuántas personas viven en Soacha. Pues con certeza. Ni siquiera eso se sabe. Ahora yo voy a explicar ahora cómo eso contiene un truco. Que no se sepa, ministro, es una manera como el gobierno nacional le va de unas transferencias importantes a los ciudadanos de ese municipio. Pero entonces ya les decía, pobreza monetaria, 2011, ingreso por habitante, esto es gravísimo. Soacha, números redondos, 6 millones. Cundinamarca, 12 millones. Colombia, 13 millones. O sea, la mitad. Ingreso por habitante. Eso traducido, ya no como promedio, sino con las puntas, eso es hambre a la lata en ese municipio, pero hambre física, y lo vamos a ver ahora con otra estadística. Miren esto. Esto es de la encuesta multipropósitos, que es de la alcaldía de Bogotá y cubre municipios de la Sabana. ¿Algún miembro del hogar no consumió ninguna de las 3 comidas por falta de plata? Llamé a mi asistente a que me confirmara esto. Ojo a lo que digo. En ninguna, o sea, algún miembro, repito, del hogar no consumió ninguna de las 3 comidas. Yo dije, bueno, pero ¿cómo no se mueren de hambre? No, es que se turnan. En las familias se turnan para pasar el día entero sin comerse nada. Estas son cosas dramáticas. Soacha, 6.9%. 6.9. Madrid, porque este problema no se presenta solo en Soacha. Madrid 1.1, pero noten ustedes la diferencia, 6.9 y un municipio vecino 1.1. Y si arrancamos a mirar, Mosquera 3.8, Facatativá 2.9, esto es una vergüenza de historia. O sea, esto es hambre de verdad. Gobernador, hambre literal, no es a que uno dice al mediodía, no me voy a morir de hambre. No, estos sí se están muriendo de hambre. Y eso está pasando en Soacha en proporciones de 7 veces más que en Madrid, un municipio vecino. En el caso de la salud, dramático también, ya se ha mencionado, pero repitámoslo. Entonces hay un hospital que es el cardiovascular del niño de Cundinamarca y las EPS le deben 200.000 millones de pesos. Por eso no viene el doctor Alejandro Gaviria ni manda a nadie, senador, porque imagínense para darle la cara a esto. ¿Sí? Entonces mejor se desaparece. ¿Sí? El centro Gaitán Yaguas, que es el único público de Soacha, tiene 60 camas, lo que le da una cama por 14.600 habitantes. O sea, es realmente un infierno lo que están padeciendo los habitantes de ese municipio. 5.3% del total de los niños tienen desnutrición aguda. O sea, estas son unas cosas realmente escandalosas. En educación los problemas son inmensos también. Estoy resumiendo mucho porque, repito, ya aquí se dijeron muchas las cosas, pero no quiero dejar de decirlo. 2016 faltan 23.397 cupos. Hay zonas de la ciudad que están funcionando con pico y placa. O sea, unos estudiantes van el lunes, otros van el martes, otros van el miércoles, unas cosas de ese corte, o varios días de la semana, cosas de ese tipo, con pico y placa. Yo creo que la figura es buena, ministro. Esto es un crimen. En pleno siglo XXI, que haya una población aquí pegada a la capital de la República, en donde sucedan estas cosas. El caso de los servicios públicos. Pues hay de entrada 3 acueductos, que ya muestra un poco el caos que hay allí. Bueno, 3 acueductos es un decir, porque hay un acueducto y otros 2 con gravísimos problemas. Eso está lleno de tomas de mangueras y de conexiones absolutamente irregulares, que inclusive si tuvieran inicialmente el agua tomada de donde era, se termina dañando. Alcantarillados superficiales, los que ustedes quieran.
O sea, otra vez por este lado, una situación, digamos, infernal para los habitantes de esos municipios. Problemas de vivienda, déficit cuantitativo y cualitativo. Este es escandaloso también, miren ustedes. Cuantitativo, Soacha 10.8%, Zipaquirá 3.9%, Mosquera 2.9% y Madrid 1.5%. O sea, lo que estoy es insistiendo en mostrar cómo está de mal frente a otros pocos municipios que tienen todo tipo de problemas, porque en Colombia nada está bien realmente, y sin embargo miren la cifra. Déficit cualitativo, que es otro, 24%, o sea, la mala calidad de las viviendas en las que la gente habita, con problemas de humedad, de mala construcción, hacinamiento, etcétera, etcétera. Comparan ustedes, 24% Soacha, Zipaquirá 4.7%, Mosquera 5.3% y Madrid 4.7%. O sea, volvemos a confirmar que la situación de los soachunos es bastante más mala, gobernador, que el promedio. El 77% de los niños están en condiciones de vulnerabilidad o riesgo. 6.3% en comillas, las peores formas de trabajo infantil. Municipio de Soacha. El caso de la movilidad, que aquí ya se ha mencionado suficientemente, me voy a detener también al respecto. Entonces hay varios problemas ahí. Uno, el que ya vimos, que es que la gente literalmente no cabe en las estaciones ni en los buses de Transmilenio, ¿sí? Pero el otro es que una porción muy grande de los soachunos está lejos de las estaciones de Transmilenio y les toca pagar otro transporte, porque allá no hay alimentadores. Allá no hay alimentadores. El personero inclusive ha dicho que los Transmilenios se queda con 27 millones de pesos al día de pagos de la gente que se deberían gastar en alimentadores y que no se gastan en eso, y por supuesto es como una especie de manera de tumbar a la gente. Y ojo con esto que es muy importante. Me explicaban que hay ya un acuerdo entre la alcaldía de Soacha y los transportadores de Soacha para poner como una especie de servicio de alimentadores ante el hecho de que Transmilenio no cumple con esa función. ¿Sí? Con un pago que tendrían que hacer de más la gente, o sea, la gente ya se explicó aquí, antes tendría que pagar el Transmilenio más el alimentador, porque el de Soacha habría que pagarlo, o sea que le saldría todavía más caro el transporte. Pero la actitud de Transmilenio es negativa. La actitud de Transmilenio ha advertido que no deja entrar ese transporte a las estaciones, como una actitud de hostilidad, a pesar de que llegamos a Transmilenio, eso no le cuesta nada. Pero yo quiero aquí en este caso de Transmilenio irme un poco más al fondo, porque la cosa es bastante más complicada de lo que parece. Dice la señora directora de Transmilenio en estos días en CMI, el 12 de febrero, dice: quisiéramos llevar más buses a Soacha, pero la infraestructura no deja. ¿Cuál es el lío? Es que el peor error técnico de la historia de Bogotá lo cometió el señor Peñalosa, cuando en vez de hacer el metro que tenía que haber hecho en la ciudad, en su primera alcaldía, hizo un Transmilenio, tras la mentira o la falacia de que es que los metros y los Transmilenios hacen lo mismo. No hacen lo mismo. O sea, uno también puede decir que un automóvil y un bus hace lo mismo, hasta el momento en que usted quiera meterle a un carro 30 pasajeros, y ahí se va a dar cuenta que no hacen lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con los Transmilenios y con los buses. O sea, en una determinada cantidad de personas, un Transmilenio puede cumplir su función y yo no me opongo a eso. Pero después de ciertos números, el Transmilenio se empieza a colapsar, que es lo que nos están diciendo aquí. Y se colapsa de dos maneras. Se colapsan los buses, literalmente no cabe la gente, no hay cómo meterlos. O sea, otro día vamos a hacer un debate de detalle aquí sobre esto, simplemente lo voy a dejar planteado. O sea, una buseta es capaz de transportar X número de personas de un sitio a otro, pues como promedio en el día. Un bus más grande, pues más gente, y un Transmilenio más gente, y hay un punto en que los metros son invencibles. Este es el lío que tenemos, eso es lo que le está fracasando a la ciudad. O sea, primero, no cabe la gente en los buses, pero más grave aún, no cabe en las estaciones. Porque resulta que un Transmilenio finalmente es una solución improvisada. Es coger una zona verde que no se diseñó para ser estación y la vuelven estación. Y entonces, claro, la gente no cabe en las estaciones, doctora, no cabe.
Literalmente no cabe, ese es el lío que tienen, eso es lo que estamos viendo en las fotografías. Y no hay cómo ampliar la estación porque las estaciones son o sea, la zona verde lo que es un chorizo. Y además empieza a generar problemas y es que si la estación es muy larga, entonces los buses tampoco. O sea, esto es una estupidez, poner a jugar de metro un sistema de buses. Eso no se le ocurre sino a Peñalosa, a nadie más. Ahora, porque aquí hay un negocio descomunal, él es vendedor de buses y engañan a los colombianos y los medios de comunicación no permiten que se haga un debate en serio, a fondo de estas cosas y engatusan a la gente. Ese es el lío que tenemos. Es así de simple, o sea, estamos realmente en un problema gravísimo. Voy a decir una cosa que nadie ha dicho. Este sistema Transmilenio es peor que el de los racimos humanos que había antes en Bogotá. Peor. Y a mí me tocó padecer el de los racimos humanos. ¿Cómo era la cosa? Hace años, muchos años, tampoco cabía la gente en los buses, entonces uno terminaba colgado de las ventanas. Eso se moderó un poco porque pusieron más buses y busetas y uno iba amontonado en el bus y bueno, se podía protestar y todo, pero ahí iba. Tan malo como Transmilenio, no, peor que Transmilenio. O sea, nadie se hacinaba en los buses antes de Transmilenio tanto como se hacinan en los buses de Transmilenio de hoy. Nadie, ministro. Eso es mentira. O sea, aquí los que defienden mucho a Transmilenio son los que no montan en Transmilenio. Entonces es muy cómodo, ¿cierto? Usted ser articulista en el tiempo, tener su carrazo, ¿cierto? Ir como un príncipe y decir que Transmilenio es un sistema maravilloso y nunca se ha montado en Transmilenio. Ni la señora, ni los hijos, ni nadie. Pero lo que acabamos de ver de los buses es horroroso. Pero ojo, ese sistema de antes, que no estoy defendiendo, no me interpreten mal, empiezo diciendo que era un desastre también, por lo menos tenía un encanto, y es que uno esperaba su dichoso bus o su maldito bus en unas condiciones de dignidad. Uno se paraba en un andén, senador, ¿cierto? Y ahí esperaba, pues, uno al lado y otro por aquí, como donde no hay Transmilenios, y la gente tenía un rato de dignidad. Y lo montaban en el bus y se bajaba espelucado y hecho trizas, ¿cierto? Pero otra vez cuando se bajaba, entonces volvía y quedaba tranquilo. Transmilenio fueron capaces, y este es un récord mundial de Peñalosa, fue capaz de convertir las estaciones, el momento de espera, en un infierno. O no me digan que no es un infierno eso que vemos en las estaciones. Señora gerente, ¿qué grado de dignidad le queda a un colombiano al que embuten en una estación de esas peor que una sardina en una lata? Y además le enciman que tiene que estar ahí embutido más tiempo, se dijo aquí, más tiempo que el que dura el viaje en el bus. O sea, estamos ante una cosa realmente horrorosa. Y claro, la solución entonces al principio es hagan la fase 2 y 3 de Transmilenio. Yo no estoy seguro, senador, si van a caber. Es que aquí hay un problema de capacidades. O sea, si usted le mete eso más buses, probablemente resuelve un problema, tiene más buses. ¿Y cómo hace con las estaciones? Yo en principio estoy de acuerdo con el Casucable, pero si el Casucable le mete al Transmilenio no sé cuántos pasajeros más, ¿qué pasa con el Transmilenio? Y si el Transmilenio ese mueve más gente en Soacha, ¿qué pasa con la Caracas? O sea, aquí tenemos un problema de proporciones mayúsculas. Y bueno, y está el incumplimiento del gobierno, porque supongamos que sí funciona, pero entonces tampoco lo hacen. Pero estoy llamando la atención sobre el problema técnico al que se puede estar allí. Y si hoy funciona, ¿qué pasa dentro de 5 años? ¿Y qué pasa dentro de 10 años? ¿Y qué pasa dentro de 15 años? Claro, ya el doctor Peñalosa nos dijo que en la Caracas iba a poner un Transmilenio Maserati, que nos tratan como a idiotas. Un Transmilenio Maserati. Háganme el favor. Sin un estudio, sin nada. Y además el doctor Peñalosa ya nos va a garantizar que el metro que van a montar es un métrico de 5ª categoría de los peores del mundo. El que por fin van a hacer en un pedazo de Bogotá. Metro elevado, que es por definición una cosa bien floja. Metro con estaciones cada 3 kilómetros, nos dijo en la Caracas. Sin un estudio que lo sustente. Es que esto es increíble cómo se está gobernando este país, hola. Ayer acaban de aprobar la privatización de la ETV y la Contraloría dice que no hay un estudio, hola. Sin estudios, el doctor Peñalosa también cambió el metro que decían los estudios que había que hacer en su primera alcaldía, lo cambió por un Transmilenio. En otro país le abren un proceso administrativo. ¿Cómo así que aquí se gasta la plata de los ciudadanos sin estudios? Y esto es lo que nos está pasando. Y claro, y a los de Soacha les tiran el problema y el alcalde de Soacha que verá qué hace y los concejales verán qué hacen.
Entonces, de una gravedad inaudita lo que está pasando realmente con esto. O sea, aquí podemos estar en cuellos de botella técnicos de una gravedad inaudita. Que a mí no me van a meter el cuento de que un sistema de transporte usted le puede meter, un sistema de se le puede meter y meter gente. No es verdad. Miren ya lo que está pasando. Bueno, entonces menciono este hecho porque dice la señora gerente que es que miren el calibre que tenemos. El titular: quisiéramos llevar más buses a Soacha, pero la infraestructura no deja. Entonces no sé cómo van a hacer. No sé cómo van a hacer, y ella ahora pues nos explicará con más detalles este asunto. Pero entonces aparece el problema del alimentador, un acuerdo que hacen en la alcaldía, que es muy discutible, por supuesto, porque estas cosas siempre se discuten, porque hay más costos. Pero entonces yo pregunto, ¿va a facilitar el Transmilenio que eso opere o tampoco? ¿O es que el problema es, como yo lo estoy planteando aquí, de un asunto de extrema gravedad? Bueno, eso además tiene problemas financieros complicados, ¿sí? De quién paga los alimentadores, cómo se pagan, si Bogotá, si Soacha. O sea, ahí hay un enredo de la Madonna, que son los enredos que siempre aparecen cuando las cosas son negocios privados. Porque ese es el principal problema que tenemos con Transmilenio, es que eso no es un servicio público. Eso es un negocio de unos personajes a los que Peñalosa les montó un negocio. Se conocen con nombres propios. Y Transmilenio es un negocio de venta de buses a escala global. Y hay acusaciones gravísimas contra el doctor Peñalosa en ese sentido, que él no ha explicado satisfactoriamente. De una organización de la que él fue uno de sus jefes, que tenía como oficio promover los Transmilenios en el mundo, y tenía incluso financiación de empresas de buses que hacían este tipo de cosas. La inseguridad, pues otra tragedia en Soacha. El número de homicidios de Soacha es, mejor dicho, en Soacha se ponen el 42% de los homicidios de Cundinamarca. Hay problemas de delincuencia juvenil grave, los suicidios están disparados, y esto no me lo vayan a entender mal los soachunos. Yo conozco a Soacha, ya lo dije, y yo sé que esa es una localidad de gente buena, como en general todos los colombianos. Lo que pasa es que si usted le tira a una población todos los problemas del mundo exacerbados, desempleo, miseria, toda esta cosa, pues es natural que aparezcan patologías sociales que a su vez agravan los problemas. Bueno, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la primera causa, a mi juicio, de esto que está pasando? Además de las generales de funcionamiento de la sociedad, aquí todos los pueblos tienen problemas gravísimos. Pero ¿dónde está, a mi juicio, el punto que ha convertido a Soacha en esta realidad de la que estamos hablando? Ya se dijo aquí, pero lo quiero enfatizar: es una población con un crecimiento desbordado. O sea, cualquier población a la que yo le meta demasiada gente en muy corto tiempo, pues va a terminar reventándose, porque el municipio no está diseñado para eso. Ahí no vale genialidad de alcalde ni vale nada. Pero lo que quiero referirme es esto: es que los actos de irresponsabilidad de los gobiernos con ese municipio no tienen nombre. Entonces, por ejemplo, se inventaron un sistema de decisiones urbanísticas, ministro, en que se saltan a los municipios. El gobierno nacional, por ejemplo, le impone a Soacha Ciudad Verde. Punto. Y se pasan por encima de los municipios. Y entonces, claro, eso suena como muy progresista y como muy positivo, ¿no? Un montón de apartamentos en Soacha. Y claro, hay unos tipos que se van a ganar toda la plata del mundo. Estamos hablando de, no sé, del orden de 49.000 viviendas. Van 30.000 y resulta que no hay infraestructura para atender esa realidad. No me digan que eso no es el colmo de la irresponsabilidad: coger a un municipio y tirarle encima un problema de este calibre. Pero además a los ciudadanos que les venden sus apartamentos no les dicen que esos apartamentos quedan localizados en una especie de infierno. O sea, hay una especie de estafa, y claro, hay unos que se ganan un platal. Las compañías urbanizadoras de esto se ganan toda la plata del mundo, pero ¿qué le pasa a la gente? Y en esto llevan años dándole a eso. Tiren gente sobre Soacha, hagan grandes negocios de urbanismo en Soacha, y que los soachunos sean los que al final respondan por el problema. En resumen, ¿cuáles son los tres, digamos, líos que se están expresando allí? ¿Cuáles son los líos? O sea, lo primero es que hay que decir que Soacha padece por el modelo económico nacional agravado.
sea, todas estas cosas del libre comercio, de las privatizaciones, del consenso de Washington, le hacen un daño descomunal a este país, le destruyen su industria, le destruyen su agro, concentran la riqueza. Las privatizaciones hacen que las empresas no sean empresas de servicios sino negocios, o sea, es el abuso tirado sobre la gente. Entonces esa es la primera razón del desastre de ese municipio, que es en buena medida el mismo desastre de todos los municipios, de todos los sitios de Colombia. Más una cosa que ya mencioné, le tiran, y ahí es donde está la particularidad de Soacha, le empujan una migración descomunal por muchísimas razones. Entonces es la primer cosa que quiero señalar, o sea, al municipio le han creado problemas extremadamente graves que no puede resolver. ¿Cuál es la segunda parte del problema? Es que el gobierno nacional no respalda a ese municipio que debía respaldar de manera especial, porque es un municipio especial, lo trata como a los demás municipios de Colombia. Eso es un absurdo. O sea, el sistema de transferencias son unos porcentajes y unas cosas, y al final el trato que le dan a Soacha es el mismo que a todos, y resulta que Soacha no es igual a todos. Pero además con un agravante, las transferencias están montadas sobre un censo en el que nadie cree. Y aquí me voy a detener un poco sobre esto. El presupuesto de Soacha es de 300.000 millones de pesos al año. De esos el 59% lo pone el Sistema General de Participaciones, que es una plata que la nación, el gobierno central, le da a los municipios de acuerdo con el número de habitantes. Pero si ustedes miran, ese 59% de 301.000 millones son 346.000 pesos por habitante, que son 177.000 millones de pesos, con un número de 511.000 habitantes. Ese es el punto. O sea, lo que el gobierno nacional le transfiere a Soacha es como si ese municipio tuviera 500.000 habitantes. Nadie sabe con precisión cuánto se tiene, pero los análisis de planeación de Soacha dicen que ese municipio tiene 816.000 habitantes. Otros, por ejemplo, el Comité Cívico, todos por Soacha, dice que tiene 1.2 millones. Yo no tengo cómo saber cuál es la cifra, pero lo que es inaudito es que no sepamos, ministro. Todos son suposiciones del censo del 2005. O sea, el censo del 2005, supongamos que quedó bien, y eso se discute. Y entonces a eso el DANE le calcula un crecimiento y se lo aplica a Soacha y les da 511.000 habitantes. Pero el municipio dice que deben ser esos 816.000, porque claro, este es un municipio que tiene un crecimiento anormal, un crecimiento que no se compadece con absolutamente nada, porque sobre ese municipio han tirado, digamos, unas políticas que les crean esta situación anormal. Entonces, aquí tenemos un problema, y esto es un problema viejísimo, senador. Entonces esto lo que ha ido, todas estas las dos razones primeras que estoy dando se remontan muy atrás. O sea, los problemas de Soacha, quiero insistir, se han ido agregando, sumando, se han ido acrecentando. Y lo tercero, y esto es una parte muy grave, y es donde voy a poner el énfasis de mi propuesta, es que no existe una política nacional especial para Soacha. No existe una política especial para Soacha, que debería tenerla, o se debería crear. Porque uno no puede pretender que uno puede resolver un problema de estos, que es excepcional, con las mismas políticas con las que está atendiendo al resto del país. Eso no se puede. Es parecido, lo he planteado también varias veces, el caso de la electricidad en la costa atlántica. El pleito con Electricaribe no se puede resolver si no hay una política especial para la costa atlántica, porque está reventado todo. Es una infraestructura que no mejoran hace 20 años. El 92%, el 82% de la informalidad eléctrica está en la costa, uno de los departamentos más pobres del país. Entonces, si no hay una política especial, ese lío de la electricidad de la costa no se va a poder resolver nunca. Lo mismo le pasa a Soacha. O sea, o Soacha logra una solución especial, o no va a encontrar soluciones. Miren lo que dice el Comité Cívico Todo por Soachas, las exigencias que ellos están haciendo.
que son todas muy razonables y que lo que muestran es el gran retraso. Ellos dicen, movilidad, fase 2 y 3 de Transmilenio, ya planteé aquí unas dudas, pero en principio digamos que sí, que eso debería hacerse. Alimentadores de Transmilenio. El lío de la autopista Bogotá-Girardot, esto es un drama para los suachunos, ¿no? O sea, esos fines de puente que organizan, hay una cosa especial para que los que hacen o hacemos turismo allá pasemos por Soacha. Eso para los suachunos es otro infierno. De entrada al pueblo les queda partido en dos durante horas, no se puede pasar de un lado a otro en vehículos. Y eso. Y les están diciendo que entonces la solución es un viaducto, un segundo piso. A eso hay que echarle ojo. En el mundo los están tumbando, son horribles, pero además a mí no me sorprendería que al final termine siendo para Soacha, malo para Soacha de esta manera, que es que los de Bogotá puedan pasar como volando por encima de ese desastre y ahí sí se interesen menos en Soacha, ¿cierto? Porque para lo único que molesta a los ministros Soacha es porque cuando vienen de la tierra caliente los coge un trancón ahí. Entonces si les ponen viaducto, pues ya en Soacha ni existirá, ni siquiera en los puentes o en los fines de semana, luego eso hay que pensar. El caso del Casucable, dice también el Comité Cívico Todos por Soacha, obvio. Tren de cercanías, gobernador. Me dicen que usted hizo un compromiso al respecto en la campaña electoral, de hacer el tren de cercanías. Pero voy a ir a este punto que es de tipo técnico, que tienen que mirar con cuidado. Es probable, bien probable, que sea absolutamente insoluble el problema de la movilidad en Soacha con solo Transmilenio, alcalde. Échele ojo a esto. Así hagan las 2 y la 3, porque ya expliqué que eso tiene unos límites que usted no puede pasar. Entonces, si esa es la realidad, miren ustedes, y si se hace el cable de Casucá, eso le puede poner más carga a eso, y yo estoy a favor de que se le mejore las condiciones de vida a esos que viven en esas montañas, que esos sí están ya, o sea, los unos en el infierno y los otros en el quinto infierno. Ese corredor vial, hacer algo por la vía del tren, gobernador, que ojalá no vaya a hacer otro Transmilenio a montarle otro negocio a los vendedores de UCIs. Podría ser la única solución que tuviera Soacha, que es crear otra vía. Es que las vías se llenan y se llenan, no hay nada que hacer. Por eso estamos en esta especie de absurdo que es el pico y placa, que ya nos acostumbramos, pero eso es como un absurdo, porque es compre un carro, pague impuestos, pero no lo saque. O sea, entonces la solución es, ¿cuál es la solución? No, que esté prohibido sacar el carro. Pues sí, ¿qué solución? No, se acaban los trancones. Entonces hay que poner los ojos sobre ese corredor férreo que podría ser una solución, la verdadera y última solución para Soacha. Yo les cuento, yo soy arquitecto, yo algunas cosas entiendo de estos asuntos de los que estamos hablando. Dicen también, pues, el Comité Todos por Soacha, metro, terminación de la Loila perimetral, en educación se necesitan 30 megacolegios, háganme el favor, mejorar los existentes, una universidad pública, respaldo a la academia, a los profesores y a todo el mundo. En salud hay que construir y adecuar los hospitales públicos de tercer y cuarto nivel. En vivienda, miren lo que están diciendo, gobernador y ciudadanos. Suspensión temporal de licencias de construcción habitacional. Estas son palabras mayores. Es la comunidad. Pero ¿qué es lo que está diciendo esa propuesta? Que puede ser muy discutible. Lo que puede estar diciendo es que no cabe más gente. O sea, es que cuando los problemas no se resuelven, empiezan a aparecer soluciones que en condiciones normales resultarían absurdas. Pero es que faltan por desarrollar miles de hectáreas en Soacha. Y si eso lo llenan de edificios, porque ya no es de casas sino de edificios, ¿qué va a pasar en ese municipio? O sea, en esto tenemos que ser serios y tenemos que ser responsables. O sea, que esa propuesta, que puede parecer como muy dura, es la expresión del sentimiento de la gente. O sea, que no termine pasando con estas cosas como está pasando con la minería, y es que los proyectos pierden la licencia social, que se llama, y es que las comunidades no se los maman y se acabó el cuento. Porque están empujando a la gente. O sea, aquí hay una cosa, lo ha dicho el alcalde de Ibagué, ¿no? que Bogotá, la alta burocracia que funciona desde Bogotá, se han ido convirtiendo como una especie de virreyes que definen sobre la provincia. El virreinato de Bogotá es el que se llama, y eso tiene mucho sentido. O
¿sí? Entonces, oiga, pero es que esa minería va a acabar con el pueblito. Sí, pero a mí no me importa porque yo soy el ministro y yo hago lo que se me dé la gana. Ahí lo dijo ayer el nuevo ministro. Como virreyes. Así gobernaban los virreyes españoles. Saneamiento básico, bueno, acueducto, alcantarillado, todo, es que es todo, ¿no? El caso de la minería, ese se volvió otro problema. Están desarrollando proyectos minarios que están generando unos impactos de todo tipo gravísimos ahí. Daño de vías, contaminación de todos los órdenes, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la propuesta, senador Milton Rodríguez? Lo primero es un diagnóstico, porque en buena medida las propuestas tienen que ver con los diagnósticos. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero, lo que le pasa en Soacha son décadas de hacer las cosas mal. No tanto por parte de los soachunos, y yo no voy a defender acá, no ha habido un solo alcalde en Soacha que haya llegado con mis votos, no es a eso a lo que me refiero. Pero lo que pasa es que no acepto que le tiren a la gente los problemas que crean los otros. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de que ahí hay un problema que se ha acumulado durante décadas, que no ha sido atendido por nadie, y me refiero al gobierno nacional. ¿Quién más? Y segundo, esto sí que es bien importante, es absolutamente imposible que Soacha pueda salir adelante sola. Eso es un reconocimiento que hay que hacer, no pueden. Ustedes pueden poner el mejor alcalde del universo, el mejor consejo municipal allí y no se resuelve el problema. Debo constancia, creo que no hay ni un concejal del Polo, ¿no? O sea, aquí yo no estoy litigando en causa propia. Son los hechos. No pueden salir adelante solos. Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer para poder salir adelante? Primero, hay que lograr que la presidencia de la República, senador, se eche al hombro este problema. ¿Quién más? Si no es el presidente de la República, ¿quién más? ¿Quién tiene el músculo político, administrativo, financiero para encabezar qué cosa? Para encabezar un gran proyecto de salvación de Soacha. O sea, un gran plan para sacar a Soacha de ese estado de postración. Yo no voy a pedir que quede perfecta, pero que siquiera quede como el promedio de los municipios de la Sabana, que no son maravillosos. O sea, que escogerla desde el hueco en el que está y elevarla un poco y ponerla con el promedio. El presidente de la República, él personalmente asuma la responsabilidad y se la anuncia al país. Ahora, ¿qué tendría que hacerse? Esto presupone en cierto sentido un acuerdo nacional, y se lo digo a los senadores de todas las bancadas. ¿Para hacer qué? Un plan llamémoslo de desarrollo o de solución de este problema, un plan, un proyecto que incluya decisiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. O sea, aquí nadie tiene vara mágica para decir, pum, se la toco a Soacha y todo se arregló. Eso no nos vamos a poner a hacer demagogia con eso. Pero hay unos problemas que son más urgentes, otros problemas que son medianos y otros. Eso es un asunto en buena medida de orden técnico. Esto no tiene tantos misterios, claro, vinculado a decisiones políticas. Pero, por ejemplo, el tema de si se puede o no arreglar el transporte de una u otra manera son decisiones de la aritmética, en cierto sentido. ¿Cuántos pasajeros hay? ¿Cuántos caben en un bus? ¿Cuántos caben en una estación? No sé qué hice más. Los barrios que no tienen alcantarillado, pues hay que hacerles alcantarillado. Los que no tienen acueducto, pues hay que darles acueducto. ¿Cuántos hospitales se necesitan? ¿Cuántos colegios? Ahora, eso, repito, no se puede hacer en 6 meses. Entonces, por eso yo insisto en que el plan tiene que tener unas metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, para que se hagan eso. Eso exige como 3 grandes cosas. Seguramente modificaciones normativas de distinta índole. Es probable que haya que decir que para Soacha las transferencias son de otro porcentaje, o es probable que haya que decir hagan un censo en Soacha para saber al final cuánto es que somos de verdad y qué es lo que hay que hacer, y eso mejoraría las transferencias. O sea, decisiones, digamos, legales, de ley o de constitución o de lo que sea. Probablemente la idea del distrito especial sea necesaria de aprobar. Un compromiso de grandes recursos del gobierno nacional. Pero estamos hablando de plata en grande. También de corto, de mediano y de largo plazo. De mucha plata del gobierno nacional. Y un pool de entidades públicas
Todo eso coordinado por el presidente de la República. No veo quién más lo pueda coordinar. Si hay otro pues que lo pueda hacer, me dicen, yo no tengo problema, no quiero ser dogmático en esta propuesta. Donde, por ejemplo, se vincule a la alcaldía de Bogotá. O sea, Bogotá no puede seguir tirando legendia a Soacha y ¿qué? ¿No tiene ninguna responsabilidad? No, si tiene responsabilidad. Es que los soachunos trabajan en Bogotá, buena parte de la economía de Bogotá la sostiene la gente de Soacha. Entonces no pueden inventarse el cuento que porque alguien trazó una línea entre un sitio y otro y ese es el límite, no tiene nada que ver. Gobernación, señor gobernador. Yo diría que ese es el principal problema de la gobernación de Cundinamarca, de Soacha. Es una realidad aritmética. Bueno, pero aquí la parte balseada del asunto, doctor Milton, es cuál. Póngale cuidado, senador Rodríguez. Esto no se resuelve, pienso yo, porque simplemente nos pongamos de acuerdo aquí unos congresistas. Ojalá, y estoy abierto a trabajar con el que sea en este tema. A esto o le metemos pueblo o esto se nos vuelve demagogia. Aquí todo el mundo nos firma lo que sea, hasta la pena de muerte, si eso da unos votos. Sí, eso no hay que hacerse ilusión. El problema es cómo logramos que Santos haga esto. Uno puede hasta crear el distrito. ¿Y qué? Distrito quedado, distrito a la tumba, olvídense del distrito. O sea, esto necesita una movilización social inmensa en Soacha. Con el alcalde a bordo, el gobernador, todo el mundo, hasta lograr este acuerdo de conjunto, porque si este acuerdo le falla una pata, no funciona. Usted puede crear el distrito, pero si no ponen la plata, si no hacen el programa, el proyecto, si no hay una auditoría y una vigilancia ciudadana de los soachunos, viendo a ver qué pasa. O sea, esto tiene que ser con el pueblo, esto tiene que ser con el pueblo de Soacha Bordo. No alcanzan las transferencias, senador. O sea, nosotros podemos subir las transferencias, pero no alcanzan. Esto es un problema acumulado. Bueno, mi cuenta es que yo fui concejal en el 75 y ya les digo que el problema había empezado. O sea, estamos hablando de un problema agravado 40 años. Pero esto hay que movilizar a la gente. La propuesta que yo le hago a todos los congresistas de todas las bancadas es que nos pongamos en la tarea de ayudarle a los soachunos, no de reemplazarlos, ellos tendrán que tomar sus decisiones. Con ellos será que tiene que concertar el gobierno nacional estas cosas, con el alcalde, con el comité cívico. Yo le doy una gran importancia al comité cívico para empezar el trabajo de persuadir al doctor Santos, de convencer al presidente Santos de que gobierne bien, de que haga esto. Esa es mi invitación, pero quiero insistir, es con movilización. Se trata de ganarle, para usar una palabra suave, ganarle a Santos que haga esto. A Santos y al próximo presidente, porque esto tampoco se va a resolver en esta presidencia. Y eso exige la movilización ciudadana. De otra manera, senador Rodríguez, no es posible. O sea, en esto tenemos que ser serios. O sea, nos vamos a poner de frente a lo de Soacha. Yo me pongo de frente a lo de Soacha. Se los dije el sábado, yo dije, yo estoy ahí una parte de mi vida y si me toca terminar mis días, seguir luchando por Soacha, lo hago con todo gusto. Pero nos toca meternos en serio. O sea, pongámonos en serio a resolver este problema. Eso era pues lo que podía plantear. Gracias, señor presidente.